Mauricio Macri enfocó su campaña presidencial en el concepto de cambio y en ese mismo sentido prometió construir 3.000 jardines. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. En el año 2016, Macri, ya como presidente, insistió en su promesa. Y por eso estamos acá, comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. Y para aquellos que no quieran que podamos crecer, les doy una mala noticia. Somos muchos los argentinos que ya hemos decidido aprender de nuestros errores. Sin embargo, un año después el plan cambió y de 3.000 jardines el gobierno pasó a hablar de solo 10.000 salas. Respecto a los jardines de infantes, el plan cambió. Inicialmente iban a ser 3.000 jardines, pero luego un trabajo coordinado con las provincias y a pedido de las provincias, junto a los municipios también, se decidió cambiarle un plan de 10.000 salas. Lo peor de todo es que al final, por recortes de presupuesto, prácticamente no hay ni jardines ni aulas nuevas. En La Plata, donde se planificó que se iban a construir jardines de infantes, solo hay terrenos baldíos. ¿Qué pasó con los 3.000 jardines que prometió el gobierno? Todavía son un suspiro, un sueño y simplemente quedaron en promesa. Los jardines no se hicieron. Los barrios más alejados siguen exigiendo y necesitando esa oferta educativa. Se necesitan esos jardines para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas que viven en los barrios más alejados de la ciudad de La Plata. ¿Acá a tus espaldas tendría que haber un jardín de infantes? Exactamente, acá a nuestras espaldas donde se ve este baldío, hoy vemos que no hay nada, es una promesa incumplida, es un jardín invisible. Cuando un presidente promete que va a construir 3.000 jardines y de eso encontramos 4 terrenos vacíos, claramente es una estafa. El mejor lugar que va a haber siempre para esos niños en esa edad es el jardín de infantes. Hemos hablado con muchos papás donde a esta altura los chicos no iniciaron su jardín y lo que dicen es ¿por qué mi hijo no tiene derecho a empezar el jardincito? ¿Por qué ve que otros chicos van a la escuela y el mío no? Los chicos tienen que estar en el jardín. En la educación es pública, es gratuita y tiene que ser de calidad. En General Rodríguez también quedó trunca la promesa de los 3.000 jardines. La gestión de Cambiemos tenía un edificio casi listo para inaugurar, pero lo dejó abandonado. ¿Por qué lo cuidan entre los vecinos del jardín? Hay un vecino que corta el pasto alrededor y otros vecinos que vienen a tapar los lugares por donde pueden entrar los delincuentes. ¿Por qué está ahí esa puerta un poco rota y bloqueada al mismo tiempo? Y acá los vecinos van asegurando, viste, por el tema de la inseguridad y el afano que hubo todo el tiempo acá. Y al mismo tiempo hay algunos vecinos que terminan haciendo de guardias de seguridad del jardín. También, sí. Acá agradecemos a los vecinos que están cerca, que custodian prácticamente de día y de noche para que no se afanen las cosas. ¿Tenés hijos en edad de empezar a venir al jardín o que pueden después venir al jardín? Tengo un hijo de 2 años, en noviembre cumple 3 años y el año que viene estaría entrando en el jardín a salita de 3, pero teniendo el jardín acá en la esquina no lo podremos traer y en otras salas o en otros jardines no hay vacantes para los chicos. ¿Tu hijo necesita o va a necesitar el jardín? Sí, el año que viene porque ya tiene 2 años y 2 meses, así que ya parece que falta mucho, pero como de 2016 está abandonado, como que ya la esperanza ya no está que terminen tan rápido el jardín. Teníamos la esperanza de que nuestros hijos vinieran a este jardín, pero de un momento a otro abandonaron el jardín, empezaron a robarse todo, nadie se quiso hacer cargo. Está abandonado desde hace 3 años aproximadamente porque no se continúa con la obra. Es una obra que empezó durante la gestión anterior. Pensamos que se iba a terminar con los 3.000 jardines que prometió el presidente, pero sin embargo han pasado los años y seguimos así. Acá, por ejemplo, ¿qué tendría que haber? Allá una salita que tiene también los sanitarios incluidos, bueno, ahí vemos un armario. Ahí está el armario para guardar el material didáctico, los lavatorios para la higiene de las manos, los sanitarios para los nenes de acá en la sala. Bueno, hay un espacio enorme para un pizarrón, acá está la ventana que da el Zoom. Bueno, calefacción, ventilación. ¿Por qué el techo está cayéndose de esa forma? Porque la obra está abandonada.
porque la humedad actuó. Bueno, y gracias a eso podemos ver que la instalación eléctrica también está terminada. O sea, está muy avanzada esta construcción, le falta muy poco. Teníamos los baños, los sanitarios para los niños. Como podés ver, es una sala bastante amplia. ¿Hace cuánto están los materiales así tirados? Hace 1 año y medio más o menos, que de un día para otro la constructora se fue. ¿Tu hija necesita ir al jardín? Mi hija necesita ir al jardín. Son 3 años que estoy luchando para conseguir una vacante para que mi hija pueda ir a estudiar. Me pide siempre, tengo mi hija en la secundaria y ella a la mañana se levanta y dice, mamá, quiero ir al jardín, mamá, quiero ir. Y me da mucha pena verla porque la verdad tiene derecho a estudiar mi hija. ¿Cuántos años tiene? 4 años. 4 años tiene. Desde que tuvo 2 años mi hija, yo estoy luchando por una vacante para ver si al próximo año quedaba nada. A los 3 años nada, 4 años, ahora mi hija cumple 5 años y está sin ir al jardín. ¿Tendría que estar en este jardín? Tendría que estar en este jardín porque le corresponde, vivimos a 3 cuadras. ¿Vos querés venir acá al jardín? Sí, y yo quiero que pongan todo aquí. Una mesa de acá, también acá. ¿Vos aprendés en tu casa? Sí. Las vocales. ¿Qué aprendes en tu casa? ¿Qué te enseñan? E, I, O, U. Así, yo cuento con mi mamá. ¿Te enseña tu mamá? Sí. ¿Y a vos te gustaría que te enseñe una maestra acá en el jardín? Quiero que construyan todos los jardines que haya. A ver, terminar ese jardín de infantes en General Rodríguez o construir aquellos otros jardines de infantes en La Plata, por ejemplo, muchachos, no es tecnología de punta, no estamos hablando de edificios inteligentes que hay que hacer un gran desarrollo, son jardines de infantes. Si no pueden terminar en tiempo y forma jardines de infantes como esos, estamos jodidos. ¿Saben cuántos jardines de infantes se construyeron en la realidad? Según cifras oficiales. Hace poco Macri fue en la inauguración de un jardín de infantes en Santiago del Estero y ahí se conocieron cifras que se presentaron como un gran logro. Claro, si uno las tiene en cuenta comparado con las promesas que se habían hecho en la campaña electoral, la verdad es que dejan bastante que desear. Reconocidas oficialmente son 442 los jardines de infantes construidos en lo que va del gobierno de Mauricio Macri. Es el 14,7% de los jardines de infantes prometidos, es el 14,7% de aquellos 3.000 jardines de infantes que había prometido el gobierno. Según cifras oficiales también, están anunciados para este año, y podemos dudarlo, pero supongamos que cumplan con la promesa, dicen que durante este año van a terminar, ya que estamos en campaña, 400 jardines de infantes más, o sea que van a llegar con suerte al 28% de lo que prometieron. ¿Sí? Eso va a ser todo lo que van a hacer. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que hay detrás de estos jardines que no se construyen? El ajuste. El ajuste. Es el ajuste lo que dejó sin terminar los hospitales del kirchnerismo. Uno puede decir los hospitales del Bicentenario, esos 6 hospitales que quedaron a medio terminar en el conurbano ahora van a quedar, además por el ajuste, tal vez por algún grado de rencor político. Esa plata, que era plata del Estado Nacional, nunca fue girada para que se terminaran los hospitales. Los hospitales van camino de ser elefantes blancos que terminarán, Dios sabe cómo, ojalá no terminen ocupados como terminó el Elefante Blanco o como terminó el albergue Guardes, aquel edificio que tuvieron que terminar dinamitando. Eso sucedió a la salida del peronismo. Estamos en el mismo punto. Hay 6 mega hospitales en el conurbano, 5 de ellos cerrados, 1 apenas abierto porque el municipio de La Matanza paga los puestos médicos y así están quedando vacíos. Eso es el ajuste. Y miren, acá las cosas se ven, porque claro, están los canales nacionales y desde acá más o menos mandamos las cámaras para ver qué es lo que quedó sin hacer. Pero cuando uno recorre las promesas y las compara con las realidades del interior, la verdad que es asombroso. En Comodoro Rivadavia, ustedes recuerdan que hubo una luz terrible en Comodoro Rivadavia, iban a hacer un aterrazamiento del Cerro Chenque, parado, no se hizo nada. Habían prometido, habían ido ahí a prometer que sí, que se iban a parar los desbordes de la luz, nunca se terminó. En Santa Fe, será por eso que Cambiemos salió tercero. Miren, en Santa Fe Macri, personalmente, en el 2016, prometió un puente que iba a conectar Santa Fe con Paraná,
puente que es una deuda de hace más de 20 años. Nunca se construyó. Se anunció un puente que conecta Santa Fe con Santo Tomé. Tampoco se hizo. En 2017, Macri visitó Entre Ríos y anunció la construcción de un aeropuerto internacional. Tampoco se hizo. Esas son las cosas que uno puede pensar también que en cada uno de esos lugares deben quedar algo de memoria de que un presidente prometió la construcción de tal o cual obra, mega obra, para generar ilusión y después no se hicieron. Y de eso se tratan las promesas electorales, de generar una ilusión para que alguien le dé un cheque en blanco a un candidato y eso después no se termine cumpliendo. Hay rutas que iban a ser autopistas. Por ejemplo, la ruta 19, que une San Francisco con Córdoba. Ahí anduvo Macri con Schiaretti recorriendo. La ruta está terminada solo en un 20%. Tenía que estar terminada para el 2019. Solo un 20% de la obra está hecho y a fines del año pasado echaron a todos los obreros y después ahora no sé si retomaron un poco las obras. Lo mismo pasa en la ruta 40 entre Mendoza y San Juan. El propio Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, que tiene a su cargo las autopistas, confirmó que no se va a hacer. Bueno, ni que decirles del millón de créditos hipotecarios. Entonces, ahora que hay como una especie de impas antes que arranque la locura de la campaña, es bueno recordar estas cosas para saber, qué sé yo, no es que nadie vaya a cambiar el voto porque vea que se prometieron cosas y no se cumplieron. Yo creo que se termina votando por otras cosas, por odios, por miedos. Pero algunos de nosotros que todavía nos queda algo de memoria y de capacidad para recordar y confrontar, es bueno recordar estas cosas. Claro, es verdad que algunas obras se han hecho y van a aparecer en las campañas de propaganda, aparecen esos videos con celulares que hace el gobierno mostrando acá no había nada y ahora hay todo esto. Sí, sí, y es verdad que en algunas de esas obras, por ejemplo las obras del gobierno de la ciudad, fueron mucho más prolijos que el kirchnerismo, ¿sí? Porque también el kirchnerismo hacía esas obras, después recalculaban los costos de las obras y después no las terminaban, o si no, ahí anda, yo tuve oportunidad de ver las vergonzosas casas que mandó a hacer José López en Tucumán y que no quedaron terminadas, o qué decirles lo que pasó en el Chaco, yo les conté acá, las causas judiciales por desfalcos que hay, intendentes enriquecidos paseando en un BMW por que se habían robado y terminaron presos por haberse robado las casas destinadas a los indígenas. Todo eso efectivamente pasó, pero acá otra vez estamos frente a promesas, cantidad de promesas no cumplidas, un poco mejor disfrazadas, ¿sí? Prepárense también para lo que va a discutirse respecto de los beneficios del acuerdo que se anunció hoy entre la Unión Europea y el Mercosur. Nos van a decir que esto es el futuro, que ahora vamos a poder venderle cosas a un mercado de 800 millones de habitantes, pero por abajo, en los sectores de la industria real, ya empieza a haber una voz de inquietud. Ni les digo en los sindicatos, estoy hablando de los sectores industriales que producen en la Argentina, están un poco inquietos. Porque piénsenlo ustedes, si van a algún supermercado, alguna vez se habrán encontrado con algún alimento importado más barato que los alimentos argentinos. Y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un queso dinamarqués termine siendo más barato que un queso argentino? Efectivamente, los lácteos en la Argentina están carísimos. ¿Cómo es posible que de vez en cuando aparezca una oferta de pasta italiana más barata que la que se hace acá en Mar del Plata? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a veces aparezcan vinos importados más baratos que los argentinos? Bueno, prepárense, porque si esos productos que tienen un inmenso stock y se producen en escala, llegan acá más baratos que los que se producen en la Argentina, porque en la Argentina no hay crédito, hay tasas altísimas, hay impuestos que los encarecen, bueno, todo eso no va a cambiar. Entonces los que producen en la Argentina van a poder competir con tipos que tienen crédito, facilidades para exportar, acuerdos que los protegen. Esto es lo que está inquietando a mucha gente. Entonces, es de sentido común. Si ahora uno ve que muchas veces los alimentos, y la Argentina era el paraíso de los alimentos, y todavía sobrevuela esa cosa que la Argentina se tiene que dedicar a exportar alimentos para todo el mundo, sin embargo, acá el litro de leche cuesta más caro que en Inglaterra, ¿qué va a poder vender? ¿Qué van a poder vender los industriales argentinos? Piensen solo en materia de alimentos. No les estoy diciendo alta electrónica, electrodomésticos, ni nada por el estilo. ¿Qué vamos a poder venderle y a quién con estas condiciones económicas y si encima se rebajan los aranceles? Para exportar algo de la Unión Europea a la Argentina hay que pagar un arancel del 35%. Si se hace esta unificación, que va a tomar un tiempo, se va a bajar ese arancel. Entonces lo que hay que pensar es cómo va a quedar expuesta
Les hablo de la industria de la alimentación porque es la más sencilla, pero ¿qué va a pasar con los autos? ¿Qué va a pasar con cantidad de las pocas cosas que fabrica todavía la Argentina? ¿Va a poder efectivamente competir en algo con la Unión Europea? ¿O vamos a terminar, como siempre, exportando las materias primas para que allá las elaboren y nos las vuelvan a mandar para acá? Todas estas cosas se van a discutir y nos van a cansar de propaganda durante la campaña electoral. Me parece que para algunas de estas cosas hay que tener memoria y una mirada crítica. Bienvenidos. Esto es GPS.